Ay, Dios mío, siéntense, mi gente linda, que hoy vamos a abrir el cofre de las memorias para sacar una pepita de oro puro, una historia que huele a justicia y sabe a lección amarga para quienes creen que la vida es solo oropel y vanidad. Les pido que se acomoden, tomen su taza de chocolate o el mate y dejen que el alma se les haga chiquita, porque la soberbia es un veneno lento y el destino, un juez implacable que no perdona la falta de caridad. Pero antes de empezar esta travesía, déjenme hacerles un ruego humilde, con el corazón en la mano, un ruego que le da sentido a estos relatos que compartimos. Si usted es de las personas que aman estas historias de fe, de karma y de moral, que siente que estas palabras son medicina para el espíritu, por favor, deténgase un segundo y pulse ese botón de suscribirse. Es solo un clic, pero para mí y para esta comunidad significa llegar a la meta de 1000 almas que quieren escuchar y compartir estos mensajes. Ayúdenme a que la voz de los abuelos, la voz de la experiencia no se apague. Mil gracias, de verdad. Ahora sí, con el permiso de ustedes, la historia que hoy les traigo lleva por título La nuera soberbia y la abuelita ciega, la lección que jamás imaginó. Esta historia, mis queridos oyentes, ocurrió en el corazón mismo de un valle cubierto de niebla, en un lugar que bien podríamos llamar San Cristóbal de los Olivos, un pueblito donde el tiempo se medía por el repique de las campanas y no por el reloj de pulsera. Lo más es, vida ahí era sencilla y dura, marcada por el aroma a tierra mojada después de la lluvia y por el murmullo constante de los secretos que se tejían tras las ventanas de madera. Pero no crean que todo era paz. Hasta en los valles más verdes crece la cizaña. Y la cizaña, en este caso, se llamaba Marcela. Marcela era la nuera, la esposa de Emilio, el único hijo que le quedaba a doña Remedios. Marcela, ay, Marcela, era de esas mujeres que parecen talladas en mármol frío, de modales impecables, pero de corazón de piedra volcánica. Se había casado con Emilio no por el fuego de la pasión, sino por el cálculo de la conveniencia. Emilio tenía un pequeño negocio de telas que, si bien no los hacía ricos, les permitía vivir sin penurias en una casa grande, de techos altos y patio lleno de jazmines. Para Marcela, esa casa era su escenario, y ella, la actriz principal, siempre vestida con las últimas modas de la capital, pulcra, ambiciosa y terriblemente preocupada por el qué dirán. Su mayor vergüenza, el peso más grande que cargaba sobre sus hombros elegantes, era la existencia de doña Remedios. Doña Remedios no era una mujer fastidiosa ni charlatana. Era, por el contrario, un alma silenciosa, una hilandera de recuerdos. Había perdido la vista hacía más de 10 años debido a unas cataratas mal curadas, y aunque su cuerpo era frágil como la porcelana antigua, su mente era un mapa de sabiduría y su alma un pozo de dulzura infinita. Remedios pasaba sus días sentada en un sillón de mimbre en el rincón más oscuro del comedor, tejiendo manteles de encaje con una destreza que desafiaba su ceguera, contando los puntos por el tacto. Para Marcela, sin embargo, la anciana ciega era un estorbo, una mancha gris en el lienzo brillante de su vida social. Era un mueble viejo y polvoriento que desentonaba con los jarrones de cristal que ella había comprado para decorar la sala. «¿Por qué tiene que estar ahí, Emilio? Parece un fantasma», le reclamaba Marcela a su marido con esa voz baja y siseante que usaba cuando quería manipularlo. Emilio, pobre hombre, era débil de carácter, atrapado entre el amor filial y la tiranía conyugal. Se mordía los labios, veía a su madre, que apenas ocupaba espacio y solo pedía un plato de sopa y un poco de silencio, y sentía la punzada de la culpa. Pero Marcela sabía cómo retorcer el cuchillo. «Nuestras amistades vienen a cenar. ¿Qué van a pensar cuando vean a esa mujer ahí sentada, sin decir nada, solo respirando ruidosamente? Parecemos pobres, Emilio»,
Somos mejores que esto. La presión de Marcela se había intensificado durante las últimas semanas. Ella no solo quería que la anciana estuviera fuera del centro de la casa, sino que soñaba con deshacerse completamente de ella. Había sugerido con frialdad varias veces que la mandaran a un asilo, un lugar donde la cuiden mejor. Claro está, aunque doña Remedios se desvivía por su hijo y su familia y había puesto cada centavo de su herencia en esa casa. Remedios, a pesar de su ceguera física, sentía la hostilidad de su nuera como un frío gélido que le llegaba hasta los huesos. No podía ver los gestos de desprecio, pero sí sentía el silencio prolongado, la sopa que le servían fría o el golpe seco de la taza al dejarla sobre la mesa. Su corazón, noble y sencillo, se encogía, pero jamás se quejaba. Sabía que la paciencia era un árbol de raíces fuertes. Un día, mientras Marcela preparaba una cena fastuosa para el notario y su esposa, la tensión en la casa se hizo insoportable, como un hilo de seda a punto de romperse. Marcela había reorganizado la sala, comprando una alfombra persa que costaba más que el sueldo anual de un trabajador. Y doña Remedios, en su rincón habitual, se había convertido en un obstáculo imperdonable. La anciana había pedido un vaso de agua, tropezando ligeramente con el borde de la alfombra nueva, aunque logró sostenerse. El pánico se apoderó de Marcela, no por la salud de la abuela, sino por la posibilidad de que sus pies, callosos y sus pantuflas desgastadas, pudieran estropear el tejido. Marcela estalló. Su voz no fue un grito, sino un latigazo controlado, lleno de veneno. «Abuela Remedios, es que no puede estarse quieta. Esta alfombra es delicada. Si la arruina, le juro que la encerraré en la habitación de servicio donde no pueda tocar nada de valor». Emilio palideció y le suplicó a Marcela con la mirada, pero ella lo ignoró. Remedios se quedó paralizada. Su rostro arrugado se inclinó ligeramente, sintiendo el peso de la humillación. «Perdóname, hija», susurró con voz temblorosa. «No la vi». «Claro que no la ve. Está ciega para el colmo», exclamó Marcela, dando un portazo al salir hacia la cocina. Y fue en ese instante de crueldad extrema, mientras Marcela se servía un vino caro para calmar sus nervios, que doña Remedios tomó una decisión silenciosa, una que cambiaría el destino de todos en esa casa y que nos demostraría que a veces la justicia no tiene ojos, pero sí una memoria perfecta y una puntería infalible. Y así fue, mi gente, que la noche cayó sobre San Cristóbal de los Olivos como un manto de terciopelo pesado, un manto que no trajo consuelo a doña Remedios, sino la claridad helada de la verdad. Ella no podía ver el reloj, pero sabía que el tiempo se había agotado para su paciencia. Las palabras de Marcela, esa amenaza de encerrarla donde no pudiera tocar nada de valor, se repetían en su mente como el golpe sordo de un tambor. ¡Qué barbaridad! Pensar que su propia casa, el hogar que ella había levantado con Emilio padre, se había convertido en su celda. No, Remedios no se lo permitiría, no por orgullo, sino por la dignidad que ni 100 años de ceguera podían arrebatarle. Mientras Emilio roncaba suavemente en el dormitorio principal, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre, y Marcela dormía el sueño de los justos o de los inconscientes, que es casi lo mismo, doña Remedios se levantó. Su cuerpo, frágil y dolorido, se movía con la determinación de una raíz, buscando agua. Se puso su rebozo más gastado, ese que olía a lavanda y a viejas memorias, y palpó el suelo hasta encontrar su canasta de tejido. No necesitaba maletas. ¿Qué podía llevarse una anciana ciega que ya había perdido todo lo material, salvo la bondad? Solo hilos, aguja y el pequeño rosario que le había regalado su esposo. Antes de irse, y movida por ese amor maternal que es el más ciego de todos, Remedios se dirigió a la cómoda de Emilio. Sacó un pedazo de
papel de estraza y, con un lápiz que guardaba en el bolsillo del delantal, escribió a tientas un mensaje corto, pero lleno de significado, con esa letra temblorosa que solo un hijo sabría descifrar. El mensaje decía, simplemente, Emilio, estoy bien, no me busques donde soy un estorbo, el amor es libre. Mamá. Dobló el papel con cuidado y lo deslizó debajo de la almohada de su hijo. Ella sabía que Marcela lo leería primero, pero ese era un riesgo que debía correr. Aún no amanecía. La hora, bruja, cuando el mundo parece contener la respiración. Remedios abrió la puerta principal con una lentitud que le helaba la sangre, temiendo el chirrido del gozne. El aire fresco de la madrugada en San Cristóbal la golpeó en el rostro. Un aire frío que olía a pino y a tierra húmeda. Salió a la calle. Y ahí, mi gente, empezó su verdadera prueba. Una persona ciega en su casa conoce cada escalón, cada sombra, cada sonido. Pero la calle es un monstruo de 1000 cabezas. Remedios sentía el pavimento irregular bajo sus pantuflas. El miedo se le subía por la garganta como arena gruesa. ¿Derecha o izquierda? Optó por la derecha, siguiendo la pared de adobe con la mano extendida como una antena. Cada ruido era un peligro. El ladrido distante de un perro, el motor de un camión lechero que pasaba raudo, el eco de sus propios pasos que parecían gritar su huida. ¡Ay, Dios mío!, rezaba en voz baja, con el rosario apretado. Dame fuerzas para no ser una carga para nadie, y para encontrar un pedacito de cielo donde pueda tejer mi paz. Caminó durante lo que le pareció una eternidad, tropezando con una maceta, raspándose la mano contra un muro de piedra. Su cuerpo, exhausto, comenzó a fallarle. Se detuvo en un portal que por el olor inconfundible a pan recién horneado, supo que era una panadería. Se sentó en el escalón de piedra, acurrucada, sintiéndose más pequeña y más sola que nunca. El frío ya no era solo externo, era el frío de la desesperanza. Y es, en esos momentos, cuando el alma está al borde del abismo, que el destino, ese tejedor invisible, decide tender un hilo de caridad. A eso de las 6 de la mañana, cuando las primeras luces grises empezaban a dibujar las siluetas de las montañas, la puerta de la panadería se abrió. No era el panadero, sino una mujer robusta, de manos fuertes y mirada penetrante, una mujer que parecía hecha de trabajo y alegría. Se llamaba Doña Efigenia, y era conocida en el pueblo por vender las tortillas más suaves y los tamales más sabrosos en la plaza del mercado. Efigenia salió a barrer la entrada antes de ir a montar su puesto cuando vio el bulto acurrucado. Al principio pensó que era algún borracho que había pasado la noche, pero al acercarse vio el rebozo, las manos nudosas y el rostro arrugado de la anciana. «Bendito sea el Señor. Abuelita, ¿qué hace usted aquí? ¿Se siente mal?», preguntó Efigenia con una voz áspera pero llena de genuina preocupación, esa voz que Marcela jamás sabría imitar. Doña Remedios se sobresaltó. Levantó el rostro buscando la dirección de la voz con sus ojos lechosos. «Hija, perdóname, no quise estorbar, es que no tengo a dónde ir». Efigenia, sin preguntar más, sintió un nudo en la garganta. Vio la canasta de hilos y el dolor mudo en el rostro de Remedios. Ella, que había crecido con la enseñanza de que la ancianidad y la ceguera son sagradas, no podía dejar a esa alma en pena tirada en el frío. «Ni lo sueñe, abuela. Venga, levántese. Conmigo no va a pasar frío. No tengo mucho, pero lo poco que tengo es para compartir, que así lo manda Dios», dijo Efigenia, ayudando a Remedios a levantarse con sorprendente suavidad. «Ahora mismo le preparo un café con leche y un pan de anís recién salido del horno. Después me cuenta. Yo soy Efigenia, y a partir de ahora usted es mi invitada». Remedios sintió el calor de esa mano fuerte y honesta, un calor que no había sentido en años en la casa de su propio hijo. Entró a la panadería y el aroma a levadura y dulzura la inundó.
Se sentó en un banquito de madera y mientras tomaba ese café humeante le contó a Efigenia la verdad a medias, que había decidido dejar la casa de su hijo para no ser una molestia. Por humildad, no mencionó la crueldad específica de Marcela, pero Efigenia, que era perspicaz, juntó las piezas del rompecabezas. En un pueblo pequeño se sabía de la altanería de Marcela, la nuera soberbia. «Ay, abuelita, la soberbia siempre paga su cuenta», suspiró Efigenia. «Pero no se preocupe, conmigo estará a salvo. Le ofrezco un rincón en mi cuartito de atrás, si usted me ayuda un poco con las madejas de hilo o a desgranar el maíz para las tortillas. Lo que pueda hacer. Es mi forma de agradecerle al cielo por el pan de cada día». Y así, la abuelita ciega, rechazada por la opulencia y el orgullo, encontró refugio en la pobreza honrada, en el corazón bondadoso de doña Efigenia. Mientras tanto, a kilómetros de allí, el sol entraba por la ventana de la casa grande, y Marcela despertaba. Lo primero que hizo fue buscar a Remedios para asegurarse de que estuviera en su sitio. No la encontró. Buscó a Emilio para exigirle explicaciones, y fue Emilio quien, al levantar su almohada, encontró la nota de su madre. La rabia de Marcela no tardó en estallar, pero la decisión silenciosa de Remedios ya había puesto en marcha los engranajes de la justicia divina, una justicia que comenzaría a manifestarse de la forma más inesperada y precisamente donde más le dolía a la nuera. Soberbia, su bolsillo. ¡Ay, Dios mío!, la que se armó en esa casa. El silencio de la madrugada se rompió cuando Emilio, con el corazón apretado por la nota de su madre, intentó enfrentar a Marcela. Pero la soberbia, mis queridos, es más fuerte que la razón y más ruidosa que un trueno. Marcela no lloró por la abuela, no sintió remordimiento por la crueldad, sino que su furia se dirigió enteramente hacia el escándalo que esto supondría. Se le subieron los humos a la cabeza, y su voz, que normalmente era un siseo venenoso, se elevó a un tono histérico, un tono impropio de una dama de su clase, pero totalmente natural para la nuera desalmada. «Imbécil, Emilio, eres un inútil. ¿Cómo pudiste permitir que esa mujer se fuera, que nos dejara en ridículo? ¿El qué dirán, Emilio? El notario, sus amigos. ¿Qué pensarán cuando se enteren de que la anciana ciega de la casa ha tenido que huir por nuestra culpa? Esto es una deshonra. Más te vale que la encuentres antes de que su lengua. Suelta arruine mi reputación en el club de damas», gritaba Marcela, caminando de un lado a otro en la sala, pisoteando sin querer la alfombra persa que tanto valoraba. Emilio, por primera vez, sintió una rabia fría mezclada con una culpa insoportable. «No te atrevas a hablar así de mi madre. Ella no huyó, Marcela. Tú la echaste con tus desprecios. Le dijiste que la encerrarías. Una madre, Marcela. La abuela Remedios es una santa y tú no tienes alma». «Claro que no tengo alma para aguantar estorbos», replicó ella con total frialdad. «Ahora deja de moralizar y ocúpate del negocio. Si el notario nos ve alterados, si empezamos a faltar a las reuniones, va a sospechar. Muévete, que lo material es lo que importa». Y ese fue el inicio de la pesadilla que Marcela había invitado a su vida. Porque el destino, mis amigos, no usa la piedad, usa la ironía. Emilio se fue a buscar a su madre, primero con diligencia y luego con una tristeza que le secó la garganta. Preguntó en las casas vecinas, en la iglesia, pero nadie había visto a una anciana ciega sola por la calle. El pueblo, sin embargo, era pequeño y las malas lenguas rápidas. Aunque la gente no sabía que doña Remedios se había marchado, sí que circulaba el rumor, y el chisme es peor que una inundación, de la tiranía conyugal de Marcela y de cómo trataba a su suegra como si fuera basura. Mientras Emilio se desvivía, el primer golpe, sordo e inesperado, cayó sobre el negocio familiar. El día que Marcela esperaba,
cerrar un trato millonario para suministrar telas al gobierno de la capital. Un trato que la habría elevado socialmente a las alturas que ella tanto anhelaba. Emilio recibió una llamada. «Marcela», dijo Emilio al regresar del teléfono, con el rostro pálido y la voz hueca, como si el alma se le hubiera escapado. El trato se cayó. Marcela dejó caer el pañuelo de seda que estaba planchando. «¿Qué dices? ¿Por qué? Si ya estaba firmado, solo faltaba mi firma de aval. El comprador se retiró. Dicen que nuestro proveedor de lino nos falló en el último envío. La tela era de una calidad inferior a la pactada. Un fraude, Marcela. Hemos perdido la garantía y, peor aún, la confianza del gobierno». El corazón de Marcela dio un vuelco. No por la pérdida de la tela, sino por el prestigio. «Pero eso es imposible. Yo revisé la contabilidad esta mañana. Estamos al día. ¿Quién se atrevería a sabotearnos?» Emilio suspiró con desesperación. El proveedor era don Rigoberto, el viejo amigo de papá. Me dijo que había habido un error en el cargamento que salió el lunes, justamente el día después de que mamá se fue. Y hay un detalle, Marcela. La penalización es enorme. Hemos perdido casi todo el capital de reserva que estaba destinado al pago de impuestos de este año. Estamos en la cuerda floja, a un paso de la quiebra técnica. El pánico se apoderó de Marcela, reemplazando la rabia. La casa grande, los jarrones de cristal, la alfombra persa, todo tembló bajo la amenaza de la pobreza. Esa palabra que para ella era peor que la muerte. «No, no puede ser. Esto es una maldición. Debe ser culpa de tu madre. Ella nos ha traído la mala suerte con su huida ridícula», chilló Marcela, buscando un chivo expiatorio. Pero la mala suerte, mis queridos, no era un fantasma, sino una cosecha. La soberbia de Marcela había sembrado un campo de cardos y ahora le tocaba recolectar. La pérdida del negocio no fue el único desastre. La noticia de la debacle financiera corrió más rápido que la de la abuela desaparecida. El notario y su esposa, esos a quienes Marcela quería impresionar con su cena fastuosa, se excusaron de asistir a la siguiente reunión social. Las amigas de Marcela, que solo la querían por su posición, empezaron a ignorar sus llamadas. De pronto, la nuera soberbia, que antes era el centro de atención, se encontró con el vacío de la indiferencia. Se sentaba sola en su sala, observando su alfombra, que ahora no le parecía lujosa, sino una trampa costosa. Mientras Marcela y Emilio debatían con abogados cómo evitar la ruina total, una ruina que se sentía sobrenatural por su velocidad y virulencia, doña Remedios, la abuelita ciega, vivía sus días de una manera humilde, pero llena de luz, con doña Efigenia. El pequeño cuartito trasero de la panadería era estrecho, sí, y olía a harina y a leña quemada, pero era cálido y estaba lleno de un silencio respetuoso. Remedios ayudaba a Efigenia tejiendo las orillas de los manteles que la panadera usaba en su puesto. Remedios no podía ver el hilo, pero sus dedos, guiados por la costumbre y la fe, tejían patrones perfectos. Y la gente del pueblo, al ver los manteles tan bellamente terminados, empezó a preguntar por la autora. «¿Quién hizo este tejido tan fino, Efigenia? Parece obra de ángeles», preguntaban. «Es la abuelita Remedios, que está aquí conmigo», respondía Efigenia con orgullo, mientras le vendía el pan y la tortilla. La noticia del arte de doña Remedios y el chisme de que vivía con la panadera y no con su hijo rico, que estaba en apuros, empezó a correr por San Cristóbal de los Olivos. La gente, admirada por la humildad de Remedios, empezó a pedirle encargos personales, que un pañuelo de encaje, que una puntilla para una toalla. Remedios, sintiendo que por primera vez en años era útil y apreciada, tejía con alegría. Ella recibía a cambio no dinero, sino el verdadero pago, un plato de comida caliente, el cariño de Efigenia y el respeto de la comunidad. Y así, con el contraste brutal entre la opulencia que caía en desgracia y la humildad que florecía,
El destino estaba preparando el giro final, el golpe maestro que demostraría a Marcela que hay tesoros que ni todo el oro del mundo puede comprar y que la ceguera del alma es siempre más peligrosa que la de los ojos. La gran lección se acercaba, mi gente, y sería devastadora. El destino, mis queridos amigos, tiene la curiosa costumbre de cobrar sus deudas con intereses compuestos, y el castigo para la soberbia es siempre la humillación pública, aquella que quema más que el fuego de una caldera. El negocio de Emilio y Marcela no solo estaba en la cuerda floja, estaba cayendo al abismo. El golpe de don Rigoberto, el proveedor de lino, que por cierto era un hombre de fe, y dicen que no pudo soportar el trato que Marcela daba a la anciana, por eso retiró el apoyo justo a tiempo. Fue solo el comienzo. Después vino la hacienda, cuando los hombres de la oficina de impuestos, con esos rostros serios y sin alma, se presentaron en San Cristóbal de los Olivos. El escándalo fue mayúsculo. La casa de techos altos y patio lleno de jazmines, la que Marcela había usado como su trono de cristal, se convirtió en la escena de su más grande pesadilla. El notario, el mismo al que ella había querido impresionar, fue uno de los que firmó la orden de embargo, manteniendo una distancia profesional y fría. «No tienen derecho. Esto es mío. Mis jarrones, mi alfombra persa», gritaba Marcela, con las venas hinchadas en el cuello, mientras veía cómo los empleados de la mudanza etiquetaban y cargaban sus bienes suntuosos. Era una escena patética. La gente del pueblo, esa misma que Marcela siempre había mirado por encima del hombro, se apiñaba en la acera, murmurando y observando el espectáculo de la caída. Y el murmullo no era de pena, sino de esa justicia popular que se deleita al ver a los arrogantes morder el polvo. Emilio, por su parte, se había roto. La pérdida del capital, el fracaso ante su padre muerto y la conciencia de la ignominia que había permitido que sufriera su madre, lo habían reducido a un hombre que apenas podía sostenerse. Se había dado cuenta, en medio de la bancarrota, de que Marcela no solo lo había utilizado, sino que había destruido su hogar moral. «¡Mira lo que has hecho, Marcela!», le gritó Emilio una tarde, cuando ya solo quedaban en la sala las sombras de los muebles ausentes. «Querías deshacerte de ella porque parecía un fantasma en la esquina. Ahora la casa es el fantasma, vacía, fría, maldita, y todo por tu ambición de parecer más de lo que somos». Marcela no cedió, ni siquiera en la derrota. Su soberbia era el último castillo que le quedaba. «Cállate. Si hubieras sido un hombre fuerte, si hubieras protegido mejor el negocio, esto no habría pasado. La vieja nos arruinó. Es una bruja. Nos puso un mal de ojo al irse. No uses esa lengua sucia para culpar a mi madre», rugió Emilio. Y en ese instante, el hombre débil por fin desapareció, reemplazado por la rabia del hijo traicionado. «Vete, Marcela. La casa está a nombre de mi padre, y aunque la perdamos, no voy a estar contigo ni un minuto más. Eres veneno. Me voy a buscar a mi madre, a pedirle perdón de rodillas por haber permitido tu crueldad». Y así fue, con la crudeza de una escena bíblica, que Emilio abandonó a Marcela en la casa vacía. La nuera soberbia, que había soñado con la alta sociedad, se encontró sola, sin dinero, sin esposo, y con la necesidad de vender lo poco que le quedaba para comprar un plato de comida. Tuvo que ir al mercado, el lugar que siempre había despreciado por ser vulgar y oloroso, para intentar vender un brazalete de oro que había escondido de los tasadores. Fue en ese mercado bullicioso, bajo el sol implacable de San Cristóbal, que el destino tejió su red final. Mientras Marcela, vestida con su ropa de seda más sencilla pero ya arrugada, intentaba regatear con un joyero avaro, su mirada cayó sobre un puesto modesto, pero siempre rodeado de gente. Era el puesto de tortillas de doña Efigenia. El aroma a maíz y chile fresco le recordó a Marcela que llevaba horas sin comer,
pero lo que realmente la detuvo fue la multitud. Y en el centro de esa admiración, con una sonrisa dulce que le iluminaba el rostro, estaba doña Remedios, la abuelita ciega. Remedios no vendía tortillas, vendía arte. Efigenia le había montado un pequeño espacio donde exhibía los tejidos que la anciana había creado. Manteles, servilletas, pañuelos, pero lo que causaba sensación era una serie de pequeños chales de encaje tan finos que parecían hechos de telaraña cristalizada. La gente no solo compraba, sino que la veneraba. Le daban tortillas de regalo, le dejaban monedas de propina y sobre todo le daban el regalo que Marcela le había robado, el respeto. ¡Qué bendición, abuela Remedios!, decía una mujer. Su arte es un milagro. ¿Cómo puede tejer así sin ver? Mis ojos están en mis dedos, hija, respondía Remedios con voz suave. Dios me quitó la vista, pero me dio el tacto para no olvidar la belleza del mundo. Marcela sintió un golpe en el estómago. Ver a Remedios feliz, rodeada de cariño, mientras ella estaba al borde de la mendicidad, era una tortura. El karma no solo le había quitado sus posesiones, le había dado la bofetada más grande. La anciana, el estorbo que había intentado encerrar, estaba ahora en el centro de la comunidad, apreciada y feliz. En ese momento de humillación, mientras Marcela sopesaba el horror de su situación, se dio cuenta de algo crucial. El brazalete que intentaba vender al joyero, el último reducto de su vida de lujo, se le había roto la noche anterior. El cierre de oro se había desprendido parcialmente y el joyero se negaba a comprarlo hasta que estuviera reparado. Y solo había una persona en todo San Cristóbal que tenía la habilidad manual y la paciencia para arreglar un cierre tan delicado de forma invisible. La soberbia de Marcela luchó una batalla interna épica contra su necesidad. Caminó un par de pasos, se detuvo, sintió el pánico del hambre y la humillación. No le quedaba más remedio que tragar el veneno de su propio orgullo. Tenía que ir al puesto de la panadera y enfrentarse a la mujer que había despreciado hasta el límite de la crueldad. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, Marcela se acercó al puesto de doña Efigenia. El silencio cayó sobre ella como una piedra. Efigenia la miró con esa mirada de quien lo sabe todo y no necesita decir nada. Y doña Remedios, aunque ciega, sintió la presencia de Marcela. El aire se hizo pesado. Remedios levantó su rostro y, por primera vez en años, Marcela sintió miedo. Marcela, la dama de mármol, se acercó a la mesa de la abuela. Su voz, normalmente firme, era ahora un susurro roto y desesperado, una voz que imploraba y que reconocía, sin quererlo, la autoridad moral de la anciana. «Abuela, doña Remedios, necesito hablar con usted», dijo Marcela, sintiendo cómo el mundo se le venía abajo. No hubo respuesta inmediata. El silencio de la abuela ciega era más ensordecedor que el grito de 1000 trompetas. Marcela se inclinó, por primera y única vez en su vida, ante la humilde canasta de hilos, y sostuvo el brazalete roto. Necesito que me haga un favor. Es el último. Este brazalete es todo lo que me queda. Y se rompió. Yo sé que usted tiene manos de ángel para estas cosas. Podría arreglarlo para que pueda venderlo. Le pagaré, lo juro. Le daré lo que me pida. Y fue entonces, mis queridos, que doña Remedios, la abuelita ciega que había sido tratada como un estorbo, pronunció la lección que Marcela jamás imaginó, una lección que no tenía precio, sino el valor eterno de la caridad y el perdón. Un giro que demostró que la justicia es implacable, pero la bondad es infinita. Y a veces, hasta a la nuera más soberbia, se le da una última oportunidad para redimirse. Pero para eso debía enfrentarse a la respuesta, que era tan simple como devastadora, y tan llena de dignidad, que hizo que Marcela deseara que el suelo se la tragara en ese mismo instante.
Marcela sintió un golpe en el centro del pecho que le cortó la respiración. La abuela, la mujer que se había arrastrado por su cocina y dormido en un rincón oscuro, acababa de rechazar su última súplica con una dignidad que valía más que todos sus bienes embargados. Doña Remedios sonrió suavemente, una sonrisa que no era de burla, sino de una profunda, casi dolorosa compasión. Sus ojos, lechosos, se fijaron en algún punto más allá de la cabeza de Marcela, como si estuviera viendo, por primera vez, el alma expuesta de la nuera. Marcela, dijo, y el nombre, pronunciado en esa voz dulce, resonó con una autoridad que nunca había tenido en la casa grande, pero que ahora poseía en el mercado. Mi vista se fue, sí, pero ahora mis manos son mis ojos, y solo tocan lo que es de Dios o lo que da paz. Yo tejo para ganarme la tortilla, y desgraño maíz para Efigenia, pero sobre todo tejo, porque me siento útil. Mis manos ya no están acostumbradas a tocar oro vacío, Marcela. Solo tocan hilos de lana y algodón. Si usted quiere que yo arregle su brazalete, que es de un metal tan frío como su corazón, no puedo, mi niña. Mis manos ya no sirven para arreglar cosas rotas que llevan el nombre del orgullo. El silencio que siguió fue atronador. La gente del pueblo, que escuchaba con los oídos bien abiertos, asintió, entendiendo la profundidad de la declaración de la abuela, ciega. Doña Efigenia, con los brazos cruzados y una expresión de victoria silenciosa, miraba a Marcela con lástima. Remedios no la había castigado con ira, la había castigado con la verdad, con la enseñanza de que la utilidad y la caridad tienen un valor que el lujo jamás podrá alcanzar. Marcela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La humillación fue absoluta. El estorbo, la anciana que había querido encerrar, era ahora su jueza, su última esperanza, y la había rechazado, no por rencor, sino por una cuestión de principio moral. Incapaz de sostener la mirada de juicio silencioso del pueblo, y con el brazalete roto temblando en su mano, Marcela se desplomó internamente, se dio la vuelta y salió corriendo del mercado, con el eco de la voz suave de Remedios perforándole el alma. El último vestigio de su soberbia se desmoronó al mismo tiempo que sus pasos acelerados la alejaban de la única oportunidad que tenía de salvarse. Había cambiado el amor por el oro, y ahora el oro la había abandonado, y el amor había encontrado un lugar donde florecer lejos de ella. Mientras Marcela huía de la escena de su desgracia, con la tela de seda de su vestido rasgándose con cada tropiezo en el camino pedregoso, una figura masculina, delgada, y con el rostro surcado por el dolor y el polvo, se acercaba por la calle principal. Era Emilio. Había seguido las pistas que le daban, rumores insistentes en los últimos días que hablaban de una anciana ciega tejiendo maravillas junto al puesto de tortillas de Efigenia. Su corazón, que llevaba días latiendo al ritmo de la culpa, le avisó que estaba cerca. Llegó al puesto de doña Efigenia y su vista se nubló de emoción y alivio al ver a su madre. Su madre, a quien había abandonado, no estaba sufriendo. Estaba rodeada de afecto y respeto, con una dignidad que sólo la verdadera humildad puede otorgar. El contraste brutal entre la miseria que había dejado en la casa grande y la paz que emanaba de su madre le partió el alma. Emilio se abrió paso entre la multitud, que murmuraba sobre la reciente huida de la nuera soberbia, y al llegar al lado de doña Remedios se arrodilló, sin importarle el polvo del suelo ni la gente que los miraba. Su voz se quebró, no por tristeza, sino por el peso insoportable de la vergüenza. «Mamá, madre mía, perdóname, he sido un cobarde, he permitido que el veneno de Marcela te hiciera daño, que te tratara como a un estorbo. No la busques, ya no está en la casa, ya no está en vida. Lo he perdido todo, la casa, el negocio, el respeto, pero no quiero perderte a ti. Vuelve a casa, por favor.
o déjame estar donde tú estés. Remedios, al escuchar la voz de su hijo, no lloró de tristeza, sino de alivio por saberlo a salvo, aunque arruinado. Extendió sus manos nudosas y tocó el rostro de Emilio, sintiendo la barba de 3 días y las lágrimas calientes que caían por sus mejillas. Hijo mío, te perdono. Siempre te he perdonado, desde antes de que te fueras. El amor de madre no es condicional, es como el sol que brilla incluso en la tormenta. Pero, ¿volver a la casa? ¿Para qué, Emilio? Esa casa ya no existe, ni siquiera cuando la tenías. La verdadera casa no son las paredes de ladrillo, sino el corazón que las habita. Siéntate, mi niño, que vamos a hablar, y te contaré lo que la ceguera me ha enseñado sobre la verdadera luz que buscabas, una luz que no se compra con dinero, sino con buenas obras. Emilio se sentó a los pies de su madre, en ese humilde puesto del mercado, y por primera vez en años, sintió que su alma encontraba un puerto seguro. Mientras él le contaba los detalles de la debacle financiera, Remedios lo escuchaba con la sabiduría de quien ha visto más sin ojos que con ellos. Ella no se regodeó en la ruina de Marcela, sino que sintió una punzada de lástima por la mujer que había sacrificado su humanidad en el altar del dinero. Y Efigenia, esa mujer de oro puro, se acercó con una taza de café recién hecho. Aquí está, Emilio. Beba. El estómago vacío y el corazón roto necesitan calor. En ese momento de tregua, mientras Emilio bebía el café que su madre había rechazado Marcela, doña Remedios recordó algo crucial. Recordó el día en que Marcela la había humillado, impidiéndole tejer. Recordó las palabras crueles. «Ay, Dios mío», murmuró Remedios, «siéntense un momento, que tengo que contarles algo sobre la ruina de ese negocio. Hay algo que Marcela y tú no saben, algo que me atrevo a decir que fue la verdadera causa de que ese gran negocio con el gobierno se fuera a pique. Y está relacionado con la ceguera y con las manos que Marcela tanto despreció. El destino no solo cobra el precio de la soberbia, sino que usa las herramientas más humildes para impartir su justicia, y en este caso, esa herramienta era yo». Doña Remedios tomó la mano de Emilio, la acarició con sus dedos expertos y comenzó a relatar una historia que ataba la venganza del destino directamente a la crueldad de Marcela con el lino. Un relato que demostraba que su ceguera no era una debilidad, sino una fuerza que había actuado como un saboteador silencioso en el corazón del imperio de Marcela, destruyendo el futuro de la nuera soberbia de la forma más poética y demoledora que se pudiera imaginar, y que le daría a Emilio la verdadera clave para entender por qué su madre, la abuelita ciega, era tan poderosa como un rey. Pero, mis queridos, ayúdenme ahora a llegar a 1000 inscritos para que esta historia de karma y justicia no se detenga aquí. Necesitamos que más personas conozcan la lección de la abuelita Remedios. Si les gusta esta historia de que la soberbia siempre cobra su cuenta, siéntense cómodos, que la lección final está a punto de revelarse. La que se armó con ese lino, mi gente, la ceguera de Remedios, resultó ser la visión de Dios. ¡Ay, Dios mío, la que se armó con ese lino! Siéntense bien, mis queridos, porque este es el nudo gordiano de la historia, la demostración de que el destino es un tejedor silencioso y que la ceguera de Remedios resultó ser la visión de Dios para impartir justicia. Doña Remedios tomó un sorbo del café de Efigenia y suspiró profundamente, como si quisiera expulsar el frío de esos años de desprecio. Emilio estaba quieto, el rostro cubierto de polvo y lágrimas secas, esperando la sentencia. «Emilio, hijo mío», comenzó Remedios, con una voz que era como el susurro de las hojas secas, «tú sabes que cuando la luz se me apagó, mis manos se volvieron mis ojos. El sentido del tacto se agudizó, se hizo exigente. Puedo distinguir el hilo más fino del más bastardo, la trama apretada del tejido que se va a desmoronar con el primer lavado. Es un regalo de la necesidad, un milagro humilde».
Emilio asintió, recordando cómo su madre siempre había sido capaz de coser en la oscuridad. Unos días antes de que me fuera, continuó Remedios, cuando Marcela ya había decidido que yo era un estorbo que debía desaparecer de la vista, ella estaba frenética. Era el día que debían preparar el cargamento de lino de don Rigoberto para el gobierno. Ella revisaba los papeles, pero le daba asco el trabajo manual. El almacén, que era una maravilla de telas, olía a polvo y a esa arrogancia que Marcela llevaba puesta como un collar de perlas. Yo estaba allí, doblando servilletas viejas, intentando ser invisible, como ella me había ordenado. Remedios hizo una pausa. Sus dedos rozaron el borde de un mantel tejido por ella misma, buscando la textura que le daba paz. En ese momento, Marcela recibió una llamada urgente. Necesitaba que alguien revisara la última tanda de lino que había llegado, unos fardos especiales que debían ir etiquetados como la mercancía premium, la que iba a cimentar su gran negocio. Pero ella no podía ensuciarse las manos, ¿verdad? Y a ti, hijo, te había mandado a la capital. Así que me miró, con esa mirada suya de desprecio que hacía helar la sangre, y me ordenó: «Toca esto, vieja inútil. Si eres tan buena con esos hilos de lana, dime si este lino es la mejor calidad, y apúrate, solo revisa que no se sienta áspero». Ella no lo dijo por respeto, Emilio. Lo dijo para burlarse de mi ceguera y mi necesidad. Emilio sintió una punzada de horror. Podía imaginar la escena, la humillación, la urgencia. Yo, obligada, metí mis manos en el corazón de los grandes fardos de lino. Y entonces lo sentí. La superficie era perfecta, sí, la capa externa que Marcela había visto y revisado con sus ojos. Pero al profundizar, al llegar a la trama central del tejido, mis dedos detectaron la traición. El lino estaba mezclado. Había una cantidad considerable de hilo bastardo entretejido, una fibra inferior que arruinaría la resistencia de la tela con el tiempo. Era un fraude sutil, un engaño que solo podía detectar quien no dependiera de los ojos, un timo, Emilio, que solo mi ceguera pudo ver. Doña Efigenia exhaló un sonido de asombro. «Madre Santísima, el lino era defectuoso». «Exacto, Efigenia», confirmó Remedios. Yo intenté advertirle a Marcela. Le dije: «Mi niña, hay un problema aquí. Este lino está tramposo. Si lo mandan así, lo van a rechazar». Marcela estaba tan absorta en su llamada y en su propia soberbia que se limitó a gritarme: «Cállate, vieja fastidiosa. ¿Qué vas a saber tú de negocios de millones? Solo teje tus trapitos y no toques nada más. Ponle la etiqueta premium a todo y déjame en paz». El rostro de Emilio se contrajo al escuchar el eco de la crueldad de su esposa. «Y aquí viene el giro, hijo. Amío la ironía del destino», continuó Remedios, con un brillo sabio en sus ojos ciegos. «Yo no la desobedecí, no la confronté, pero yo no soy Marcela, no soy una estafadora». Después de que ella se fue de la habitación, mis manos, acostumbradas a la verdad de los hilos, se negaron a participar en el engaño. Yo no podía ver las etiquetas, pero podía sentir la diferencia entre los rollos. Así que, con la única herramienta que me quedaba, mis manos, hice un cambio silencioso. El lino verdaderamente premium, el que yo sabía que era perfecto, lo aparté discretamente. Y el lote defectuoso, el que Marcela había despreciado pero que estaba a punto de enviar como si fuera oro, ese fue el que etiqueté como el cargamento de urgencia que debía salir el lunes. El silencio se instaló, solo roto por el ruido del mercado. La abuela ciega había sido el saboteador silencioso de su propia ruina. Cuando me fui al día siguiente, el lunes, ese cargamento defectuoso ya estaba en manos del transportista, camino a don Rigoberto. Yo solo quería salvar un alma de un engaño, el alma de tu padre que te había dejado esa empresa limpia. Yo no lo hice por venganza, Emilio. Lo hice porque mis manos, que son mis ojos, no me permitieron tocar la mentira. Y don Rigoberto, que es un hombre de fe y con un ojo agudo para la calidad, al recibir esa carga de lino bastardo,
supo al instante que el acuerdo se había violado. Él no retiró el trato solo por el chisme de cómo me trataban, hijo. Retiró el trato porque la mercancía, la prueba de la soberbia de Marcela y su desprecio por la calidad, estaba corrupta. Emilio se echó hacia atrás, anonadado. La ceguera de su madre, el defecto que Marcela había explotado y despreciado, había sido la herramienta precisa que desmanteló su imperio de mentiras. El lino, el objeto de su avaricia, se había convertido en su propia perdición, guiado por las manos de la abuela que había tratado como basura. La casa se cayó, Emilio, concluyó doña Remedios, no por una maldición, sino porque tú permitiste que la ceguera de Marcela, su ceguera del alma, decidiera sobre la visión de mis manos. La justicia, mi niño, a veces teje sus redes con el hilo más humilde, y el castigo de Marcela no fue la pérdida de sus bienes, sino la verdad. Descubrió que el estorbo que intentó desechar era la única persona que había estado velando por la integridad de su negocio. La soberbia nos hace sordos, Emilio, y la avaricia nos ciega. Y ahora, ¿qué haremos, mi hijo? El destino ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros aprender la lección eterna. Emilio, arrodillado ante la humilde canasta de hilos, sintió cómo el peso de la culpa se levantaba, reemplazado por una profunda sensación de destino. Había perdido la riqueza, pero había recuperado el honor, el amor de su madre y, lo más importante, su visión. La lección que Marcela jamás imaginó. La lección que demostraba que el tacto de la abuela ciega era más afilado que cualquier ojo. Estaba completa. Pero ahora venía lo difícil, rehacer la vida desde cero, con la única riqueza que les quedaba, la bondad y el arte de doña Remedios. Pero ayúdenme, mis queridos, a llegar a 1000 inscritos para que podamos ver cómo Emilio, con la guía de su madre, encuentra un nuevo camino. Un camino que demuestra que la resiliencia es el verdadero oro del corazón. Compartan esta historia si creen que la humildad siempre derrota a la soberbia. La historia no termina aquí. Emilio seguía arrodillado, con la boca seca. La historia del lino no era solo la crónica de la ruina, era la metáfora de su matrimonio. Una fachada hermosa que, al ser tocada por la verdad, se desmoronaba. La soberbia de Marcela había sido su propia soga, tejida con la fibra bastarda que ella misma había ordenado despreciar. Remedios, su madre, que no tenía ojos, había visto el engaño con una claridad que superaba la visión de cualquier banquero. «Madre, mi castigo es justo», musitó Emilio, levantándose y limpiándose el polvo de las rodillas. «Fui un necio. Pensé que la riqueza era un muro de protección y resultó ser una prisión. ¿Y ahora qué haremos?» Doña Remedios sonrió. No había preocupación en su rostro. La preocupación es un lujo que la gente humilde no se permite cuando tiene salud y dignidad. «¿Qué haremos, hijo? Lo que hemos hecho siempre, trabajar. Yo sigo aquí, tejiendo. Mis manos no necesitan millones, solo un poco de paz y la luz del sol. Tú, hijo, has perdido el negocio de tu padre, pero has recuperado el honor. El camino es largo, pero no estás solo». Doña Efigenia, que había escuchado con fascinación, intervino, cruzándose de brazos sobre su delantal enharinado. «¡Ay, qué cosa tan grande, Emilio! Tu madre es un milagro y por eso la gente viene. Aquí no solo compra tortillas, viene a ver a doña Remedios. ¿Sabe usted que el chal de encaje que tejió el mes pasado, ese que parecía una telaraña cristalizada, se fue a la capital por un buen precio? Tiene una lista de... Espera, lo que la soberbia de Marcela no quiso ver, este pueblo lo tiene claro. Las manos de tu madre valen oro, pero no el oro frío que se rompe, sino el oro que alimenta el alma. Emilio miró el pequeño puesto, la canasta de hilos, los rostros amables de los clientes que esperaban pacientemente no por la urgencia de la venta, sino por el placer de la compañía. Comprendió.
Marcela había soñado con vender lujo falso a un gobierno distante. Remedios estaba vendiendo belleza y verdad a su propia gente día tras día. «Efigenia tiene razón, madre», dijo Emilio, y en su voz había una determinación que no le había oído en años. «Mi trabajo no es el lino ni la administración. Mi trabajo es ser sus ojos. Yo seré el que busque los hilos más finos, el que negocie con los comerciantes, el que la cuide. Yo seré el mejor vendedor de chales y manteles que esta tierra haya visto. Y no venderé por ambición, sino para que usted y yo podamos comer y para que más personas puedan tener un pedazo de ese arte de ángel que usted teje». Remedios sintió la alegría de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad. Había perdido la casa y el marido, pero había recuperado a su hijo, renovado y humilde. «Así sea, hijo mío. Que Dios bendiga tus manos y las mías. El mercado es nuestra nueva casa. Y que Marcela encuentre también su propio camino, lejos del oro que la ha envenenado». Y en ese instante, mis queridos, es cuando vemos la verdadera justicia de Dios. No hay mal que dure 100 años, ni soberbia que no pague su cuenta. Emilio y Remedios se abrazaron en el humildísimo puesto, rodeados por el aroma del maíz y el murmullo de la gente que los bendecía. El pueblo de San Cristóbal se había convertido en su refugio, en la familia que Marcela, con su ambición, había expulsado. Pero ayúdenme, mis queridos, a llegar a 1000 inscritos para que podamos continuar con esta historia de resurrección. Necesitamos que más gente sepa que la verdadera riqueza está en el arte de la abuelita ciega. Si les gusta esta demostración de que la humildad siempre derrota a la soberbia, sigan compartiendo, porque ahora tenemos que ver qué le depara el destino a Marcela, la nuera soberbia, que vagaba sola y sin rumbo. Mientras Emilio y Remedios tejían su nuevo futuro, Marcela, lejos del sol del mercado, se encontraba en una encrucijada desoladora, aferrada al brazalete roto que representaba todo lo que había perdido. El destino, que le había dado una última oportunidad de redención, a través de las manos de la abuela, no iba a darle una segunda. Ella había huido hacia las afueras, hacia la carretera polvorienta que llevaba a la capital, donde esperaba, ingenuamente, encontrar alguna vieja amiga que pudiera rescatarla de su miseria. Pero la alta sociedad es un castillo de naipes. Cuando caes, nadie te reconoce. Se sentó bajo la sombra de un olivo, el brazalete en la mano, sintiendo la punzada del hambre y el arrepentimiento amargo. En un último acto desesperado, sacó su teléfono, que aún tenía algo de batería, y llamó a una de sus antiguas socias, doña Elvira. La voz de Marcela era un hilo, suplicante. «Elvira, soy Marcela, te ruego que me escuches. Necesito un lugar donde quedarme solo unos días, mientras consigo trabajo. He tenido un gran problema». Doña Elvira, que ya había escuchado los rumores sobre el colapso del negocio del lino y la huida de Emilio, respondió con una frialdad cortante, digna de la élite que Marcela tanto admiraba. «Marcela, querida, lo siento muchísimo por tu situación. Pero ya sabes cómo es esto. Mis contactos no me permiten asociarme con personas que han perdido su patrimonio de esa manera. Y además, se rumorea que todo fue por un fraude con lino defectuoso. Algo muy serio. Lo mejor es que no me llames más. Cuídate y suerte». Clic. La línea se cortó. El rechazo fue un golpe más duro que la pérdida de la casa. Marcela ya no era nadie. No era la señora de la casa grande, ni la socia de negocios, ni la nuera odiada. Era una mujer sola, sin dinero, sentada bajo un olivo con un brazalete roto. El oro vacío, como había dicho Remedios, no servía para nada. Y fue en ese punto más bajo, mis queridos, que el destino le presentó su cuenta final, en la forma de un encuentro inesperado. Al levantarse, se tropezó con un pequeño bulto en el camino, y su brazalete, ya frágil, cayó, rodando hasta la zanja. Pero lo que la hizo detenerse no fue el brazalete, fue el bulto en el camino.
que resultó ser una vieja bolsa de tela, gastada y sucia. La curiosidad, siempre su peor consejera, la obligó a abrirla, y lo que encontró dentro le heló la sangre, cerrando el círculo de su propia maldad con una ironía devastadora. La que se armó con ese hallazgo, mi gente. Siéntense cómodos, que la justicia tiene un nombre, y ese nombre está a punto de revelarse de la forma más amarga. La nuera soberbia estaba a punto de descubrir que a veces el castigo no es lo que te quitan, sino aquello con lo que te dejan. Y el misterio de la bolsa no era económico, sino moral, un eco de la crueldad que había ejercido sobre la abuela ciega, y la lección que Marcela jamás imaginó estaba a punto de quemarla viva. Y el misterio de la bolsa no era económico, sino moral, un eco de la crueldad que había ejercido sobre la abuela ciega, y la lección que Marcela jamás imaginó estaba a punto de quemarla viva. La alta sociedad le había cerrado la puerta en la cara, y el único sonido que le quedaba era el eco del clic de doña Elvira, cortando la llamada, un sonido tan final como el cierre de un ataúd. Marcela, la nuera soberbia, se agachó bajo el olivo, la boca seca, las manos temblorosas. El brazalete roto, frío, ya no le importaba. Era solo chatarra de un recuerdo doloroso. Sus ojos, acostumbrados al lujo y a mirar por encima del hombro, se fijaron en la bolsa de tela, gastada y con manchas de humedad. La abrió con la punta de los dedos, como si esperara encontrar un animal muerto, o peor, una trampa del destino. Y en 1900, cierto modo, era ambas cosas. Primero sintió la decepción. La bolsa parecía estar llena de basura. Había un par de trapos viejos, una caja vacía de un medicamento que no reconoció y el olor a humedad y olvido. Hasta la basura me persigue, pensó con amargura, dispuesta a tirar la bolsa con violencia. Pero algo le picó el ojo, un destello apagado entre los trapos. Metió la mano y sacó 3 carretes de hilo grueso, tan antiguos que la madera de los carretes estaba oscurecida por el tiempo. Eran hilos especiales, de esos que su suegro, don Eugenio, guardaba como si fueran lingotes de oro, fibras que venían de Italia, de una calidad que ya no se encontraba, lino tan puro que parecía seda cruda. Marcela, en sus días de gloria, había visto esos carretes en un rincón del almacén y siempre los había despreciado. Basura nostálgica del viejo, le había dicho a Emilio, tíralos, ocupan espacio. Y Emilio, complaciendo su soberbia, había prometido deshacerse de ellos. Ahora, aquí estaban, tirados en el polvo, olvidados. El corazón de Marcela latió con una incomodidad vaga, como si acabara de pisar un fantasma. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué se encontraría con esta prueba de su pasado, con el desprecio que ella había sentido por la herencia de la familia? Pero el verdadero golpe, mis queridos, no estaba en el hilo, sino en lo que encontró justo debajo. Al remover los carretes, apareció un pequeño objeto, no más grande que la palma de su mano, envuelto en un pañuelo de encaje, descolorido. Era una pequeña figura de madera, una talla humilde y tosca, pero hecha con amor. La representación de San Cristóbal, el santo protector de los viajeros. La madera estaba pulida por el tacto constante. Era la figura que doña Remedios siempre había mantenido en la mesita de noche de su habitación, el único objeto al que se aferraba, el regalo que le había dado su esposo, don Eugenio, el día que se casaron. ¡Ay, Dios mío, la que se armó con la ironía! Marcela recordó la mañana en que vació la habitación de la abuela, días antes de que la echara. Ella había tomado ese santo de madera, se había reído de la simpleza del arte popular y pensando que era solo chatarra sentimental de la vieja, lo había tirado en una bolsa de desechos que Emilio debía llevar a la basura. Solo que Emilio, ocupado con la debacle del lino y la urgencia de su esposa, había dejado esa bolsa de chatarra en un rincón del almacén, la misma bolsa que,
por alguna razón que solo el destino conoce, había terminado rodando hasta el camino de tierra, hasta el olivo donde la nuera soberbia se desmoronaba. Lo que Marcela sostenía en la mano no era dinero, era el símbolo de la fe, la lealtad y el amor familiar que ella había despreciado y descartado. La visión del pequeño San Cristóbal, tallado con sus ojos de madera, la miraba con una inocencia que contrastaba brutalmente con la podredumbre de su propia alma. Sentía que el santo la juzgaba, no con ira, sino con una tristeza infinita. Marcela comprendió al instante. Había tirado a la calle el objeto más preciado de su suegra, y ahora, en su propia miseria, el destino se lo devolvía. Era una burla, una sentencia muda que decía: has perdido todo, pero esta fe sencilla, esta fe que despreciaste, esta sigue aquí, intacta, esperando a su dueña. El hilo antiguo en la bolsa era el medio de subsistencia que ella había tirado. El santo era la fe que ella había roto. La lección que Marcela jamás imaginó era esta: no solo había dañado a Remedios, sino que había activado su propia destrucción al descartar los pilares de la bondad y la verdad. Ella había querido eliminar todo rastro de la humildad, y ahora la humildad la enfrentaba en el camino. Los carretes de hilo, que habrían sido un tesoro para el nuevo negocio de Remedios, estaban en sus manos, y ella no tenía forma de regresarlos, pues no sabía dónde estaba la abuela, ni tendría la decencia de confesar que ella misma los había desechado. Era prisionera de su propia maldad. El peso del arrepentimiento, que antes era solo frustración económica, se transformó en una punzada moral insoportable. Se sentó en el polvo, acunando el pequeño San Cristóbal, y por primera vez no sintió lástima por la pérdida de su dinero, sino por la pérdida de su humanidad. No pudo evitarlo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, lágrimas secas y amargas que caían sobre la madera del santo. Marcela había llegado al fondo del abismo, y el fondo era sentir vergüenza, no por su pobreza, sino por su crueldad. Su castigo final no fue la quiebra, sino la realización de que la única persona que había tenido la visión para salvar el negocio era la que ella había humillado, y los únicos objetos de valor verdadero eran los que ella había echado a la basura. El brazalete roto no valía nada. El pequeño santo de madera, tirado en el polvo, valía toda la fe que le quedaba al mundo. Y mientras Marcela lloraba bajo el olivo, incapaz de avanzar o retroceder, el sol de la tarde se ponía sobre San Cristóbal, proyectando largas sombras que parecían envolverla en la oscuridad que ella misma había elegido. El destino, mis queridos, había terminado de tejer el castigo. Ahora solo quedaba ver si esta epifanía, esta terrible y dolorosa lección, serviría para algo, o si la soberbia de Marcela era un cáncer que ni siquiera la ruina podía curar. Pero ayúdenme, mis queridos, a llegar a 1000 inscritos para que podamos ver la verdadera redención de esta historia. ¿Qué hará Marcela con el santo? ¿Cómo se cerrará el círculo de la justicia divina? Necesitamos llegar a más almas que buscan la luz después de la oscuridad. Compartan si creen que incluso la nuera soberbia merece una última oportunidad de arrepentimiento. El camino de vuelta es más difícil que el camino de la huida, mi gente. La vida ahora le cobraba los intereses de cada lágrima de Remedios, la que se armó con ese lino, mi gente. La ceguera de Remedios resultó ser la visión de Dios, la que se armó con ese hallazgo, mi gente. Sentada bajo el olivo, la Marcela altanera se desmoronó, no por el hambre que ya le picaba el estómago, sino por la pena negra del alma. El pequeño San Cristóbal de madera, liso y caliente por el tacto, pesaba más que toda la joyería que había poseído. El brazalete de oro roto era un recuerdo vacío. Este santo simple, que ella había considerado basura, era la prueba innegable de la fe y el amor que había despreciado.
Entendió, en ese momento terrible, que su soberbia había sido su verdadera ceguera, mucho peor que la falta de vista de doña Remedios. La abuela había perdido sus ojos, pero había ganado una visión interna que distinguía la verdad del fraude. Marcela había tenido ojos perfectos, pero solo había visto mentiras y ambición. El castigo no era la pobreza, era la conciencia. Se levantó con dificultad. El sol ya declinaba, tiñendo el polvo del camino de un naranja rojizo. No podía volver a la capital. Le habían cerrado las puertas. Solo le quedaba el camino, y ese camino la llevaba de vuelta al pueblo que había despreciado, a San Cristóbal, al lugar donde la humildad tejía su futuro con hilo de oro. Tomó la bolsa de tela vieja, aferrándose al pequeño santo y a los carretes de lino italiano. La ironía tenía sabor a ceniza. El hilo de la mejor calidad que ella había despreciado era ahora la única prueba física que poseía de que no todo en su vida había sido falsedad. Y el santo era el único pasaporte que le quedaba para enfrentar la verdad. Marcela caminó descalza, pues sus zapatos de diseñador se habían destrozado en el camino de tierra. Cada paso era una humillación, un tributo al karma. Al caer la noche, se acercó a San Cristóbal, evitando la calle principal. Entró por los callejones traseros, donde el olor a leña quemada y a cena casera la golpeó con la nostalgia de la vida sencilla que había rechazado. Se cubrió el cabello sucio con un pañuelo, deseando ser invisible. Finalmente se detuvo a la orilla de la plaza central. Aún había movimiento, y allí estaba él. Emilio estaba sentado en el borde del antiguo puesto de doña Efigenia, bajo la débil luz de un farol. Ya no vestía el traje impecable del empresario. Llevaba una camisa de lino humilde, remangada hasta los codos, y estaba inclinado sobre una gran caja de madera, clasificando madejas de hilo. Se veía cansado, sí, pero su rostro reflejaba una paz que Marcela jamás le había visto en los años de riqueza. Parecía, por primera vez, real. Estaba en su elemento, no manipulando papeles y balances bancarios, sino tocando la fibra verdadera que su madre amaba, y a su lado, la abuela. Doña Remedios estaba en una silla baja, tejiendo bajo la luz amarillenta. Sus manos se movían con la velocidad y precisión de un reloj suizo, sus dedos ciegos deslizando los hilos con una familiaridad asombrosa. Había gente alrededor, no clientes en busca de un negocio rápido, sino vecinos que hablaban con ella en voz baja, buscando consejo o simplemente el calor de su presencia. La abuela estaba contando una historia, y el murmullo de las palabras de la gente, el sonido suave del hilo al tensarse, creaba un ambiente de santuario en medio del bullicio del mercado. Ella era el centro de la comunidad que Marcela había despreciado. Marcela sintió que su corazón se apretaba. Ellos habían perdido su casa, sí, pero habían ganado la vida. Ella había ganado la libertad, y esa libertad era un exilio. Se quedó allí, en la sombra de los viejos soportales, observando. Vio cómo Emilio se inclinaba y le susurraba algo a su madre, con una sonrisa afectuosa, la sonrisa que ella había ahogado con sus quejas sobre el dinero. Vio el amor, la conexión, la resurrección de un vínculo que ella, la nuera soberbia, había intentado cortar de raíz. El miedo y la vergüenza le congelaron las rodillas. ¿Cómo podía acercarse? ¿Con qué cara pedir perdón? O siquiera entregar el santo de madera. Si entraba en ese círculo de luz, no encontraría rechazo. Eso lo había encontrado en la capital, sino la visión limpia de Remedios, que vería a través de ella, a través de la mentira que aún intentaba protegerse. Marcela no se movió. Se quedó observando, y lo que vio la mató por dentro y la resucitó al mismo tiempo. Un joven se acercó a Remedios y le mostró un mantel de lino recién hecho. La abuela, sin verlo, lo tocó con sus manos expertas
y sonrió. Precioso, hijo. La trama es fuerte. Está hecho con amor. La palabra trama resonó en la mente de Marcela. La trama de su vida se había roto por el hilo bastardo que había intentado vender, y la trama de la vida de Remedios, tejida con verdad y amor, era la que prevalecía. El destino, con una crueldad poética, la había obligado a presenciar la nueva prosperidad que nacía de la humildad que ella había intentado destruir. Ella estaba allí para devolver el santo. Era un acto de confesión silenciosa, pero el miedo era demasiado grande. Marcela sintió la punzada de la derrota total. ¿Podría la soberbia curarse? ¿Podría el orgullo ser vencido por una simple talla de madera? Marcela dio un paso atrás, lista para huir de nuevo, para evitar el doloroso encuentro. Pero al hacerlo, el pequeño San Cristóbal se le resbaló de los dedos y cayó al polvo, produciendo un leve clac seco que, aunque suave, resonó en el silencio de la noche como un disparo. El sonido no solo la alertó a ella. Emilio, que estaba de espaldas, se giró de golpe, y doña Remedios levantó la cabeza, sus ojos ciegos fijos en la oscuridad, en la dirección exacta donde Marcela se escondía. El encuentro que Marcela quería evitar, el enfrentamiento moral más grande de su vida, se había precipitado por un simple golpe del destino. La nuera soberbia no tuvo tiempo de huir. La abuela, guiada por su oído agudizado, sintió la presencia de la traición y la culpa. «Emilio», dijo doña Remedios con una voz serena pero firme, «dile al miedo que se aparte. Alguien ha llegado y está cargando la cruz más pesada que conozco, la del arrepentimiento». Emilio, siguiendo la mirada de su madre, entrecerró los ojos y vio una silueta pequeña, polvorienta, que se encogía en las sombras. Y aunque la figura no tenía el brillo ni el lujo que recordaba, el porte y la vergüenza le delataron. «Marcela», susurró Emilio, la voz cargada de todos los fantasmas de su matrimonio. Y fue así, mis queridos, que la nuera soberbia se encontró atrapada por la luz del farol, humillada ante el marido que había arruinado y la suegra que había desterrado, obligada a encarar la lección que jamás imaginó, de la forma más dolorosa. El karma había tejido su última puntada. Pero ayúdenme, mis queridos, a llegar a 1000 inscritos para que podamos ser testigos del diálogo final, de la confesión de Marcela y la respuesta de doña Remedios. ¿Habrá perdón? ¿Cómo manejará la abuela la verdad del lino y del santo de madera? Necesitamos que más almas escuchen esta historia de justicia. Compartan si creen que la humildad siempre derrota a la soberbia. La lección está a punto de completarse. ¡Ay, Dios mío, qué momento! El silencio cayó sobre el mercado como un manto pesado, solo roto por el suave chasquido del telar de Remedios. Marcela, la mujer que había reinado en ese pueblo con guantes de seda y ojos de desprecio, ahora se encontraba bajo la luz escasa de un farol, más despojada que el olivo en invierno. Estaba sucia, polvorienta, y en sus ojos ya no había rastro de la soberbia que la definía, sino la pena negra y seca que solo la ruina total puede infligir. Emilio se puso de pie lentamente, con el hilo aún en la mano. La visión de Marcela le revolvió las tripas. No sintió el deseo de venganza, sino una inmensa tristeza por el desastre que ella había orquestado y que ahora la consumía. Él había perdido su casa, ella había perdido su alma. «Marcela», repitió, esta vez no como una pregunta, sino como la constatación de una profecía cumplida. La nuera soberbia dio un paso adelante, arrastrando los pies. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la vergüenza acumulada. Sus ojos estaban fijos en doña Remedios, que seguía sentada, serena, como si la presencia de su verdugo no la perturbara en absoluto. La ceguera de la abuela, que antes había sido la excusa para el abuso de Marcela,
Era ahora el espejo más claro de su propia miseria moral. Remedios no podía ver el polvo en sus ropas, pero podía ver la suciedad de su corazón. Marcela se arrodilló, sin importarle el pavimento áspero. Abrió la bolsa de tela vieja, sacó el san, Cristóbal de madera envuelto en el pañuelo, y lo colocó temblorosamente a los pies de Remedios, justo donde la abuela movía sus pies al tejer. Luego sacó los 3 carretes de lino italiano. Eran pequeños tesoros que ahora ardían en sus manos. «Perdóname», musitó Marcela, y la palabra salió rasposa, pues hacía mucho que no la usaba con honestidad. «Abuela, doña Remedios, yo fui la que tiró esto. Yo vacié su habitación. Yo pensé que su fe y su arte eran basura, solo chatarra, sentimental». La confesión se desgranó como el maíz seco. Marcela no le ofreció excusas, no culpó a Emilio ni al destino. Aceptó su papel de villana. «Me robaron todo, Remedios. Mis socios, mis amigos me abandonaron. Y cuando caí, lo único de valor que encontré fueron estos hilos que desprecié y su San Cristóbal». Levantó la vista y sus ojos, hinchados por el llanto, se encontraron con la mirada serena y ciega de la abuela. «Yo no tengo nada. Yo no soy nadie. Usted es la única que tiene la visión de Dios». Emilio se acercó, instintivamente protector, pero Remedios alzó una mano y le hizo un gesto sutil para que se detuviera. Este era un momento entre el pecado y el perdón, y solo ella podía mediar. La abuela se inclinó levemente. Sus dedos, callosos y sabios, se extendieron y buscaron el objeto a sus pies. Encontró el pequeño San Cristóbal. Lo tocó, sintiendo las grietas de la madera, la textura pulida por los años y el amor de don Eugenio. Luego tocó los carretes, de lino italiano, los que ella había guardado con celo, sabiendo su valor intrínseco. Una leve sonrisa, triste y profunda, curvó sus labios. «El destino es un tejedor paciente, Marcela. Siempre termina su obra, puntada a puntada». Su voz era suave, pero tenía el peso de una verdad inmutable. «Yo no te perdono, hija. Eso es un lujo que solo Dios se permite. Yo solo soy una mujer ciega que teje para vivir, pero te doy una lección que jamás imaginó, y es la que yo aprendí hace mucho. La riqueza verdadera no es lo que tienes, sino lo que puedes dar, incluso cuando no tienes nada». Remedios sostuvo el santo en una mano y los carretes en la otra. «Estos hilos que pensaste que eran basura son ahora nuestro sustento, Marcela. El oro falso se rompe, pero el hilo verdadero, el que se teje con honestidad, no se quiebra jamás. Tú querías que vendiéramos lino defectuoso por millones. El destino nos obligó a vender la verdad por centavos». La abuela hizo una pausa, y el murmullo de los vecinos se había apagado por completo. Todos esperaban el castigo final. «Tú me quitaste la comodidad, la casa, el respeto, y creíste que me habías despojado de todo», continuó Remedios. «Pero no podías quitarme el arte de mis manos, porque no era mío. Era un regalo de Dios y de mi esposo, que ahora lo teje desde el cielo. Y mira qué ironía, Marcela. Lo único que te quedaba para pagar tu cuenta, los únicos objetos de valor verdadero, eran precisamente aquellos que tu soberbia te había ordenado echar ahí, la basura. El destino te ha obligado a arrepentirte con la fe que despreciaste y el hilo que no quisiste ver». Marcela, sollozando sin control, sintió que esas palabras la desmantelaban por completo. «El castigo no es la quiebra, querida. El castigo es este momento, donde entiendes que la ciega siempre vio más claro que tú», sentenció la abuela con una dulzura firme. «Ahora estás aquí, con la cruz del arrepentimiento a cuestas. ¿Y qué vas a hacer con ella?». Ella le extendió el San Cristóbal a Marcela, no como un regalo, sino como una carga. «Yo no sé si estás aquí por miedo o por amor a la verdad, pero el camino de vuelta es más difícil que el camino de la huida, mi gente.
La vida ahora le cobraba los intereses de cada lágrima de Remedios. Y en ese instante, el destino puso en manos de Marcela su última oportunidad. El pequeño santo, que había sido símbolo de su crueldad, era ahora el único faro que podía guiarla de vuelta a la luz. Pero ayúdenme, mis queridos, a llegar a 1000 inscritos para que podamos ver el último acto de esta lección eterna. ¿Aceptará Marcela esta carga? ¿Cómo se reconstruirá la vida de esta nuera soberbia bajo la mirada de la abuela ciega? Necesitamos que más almas escuchen esta demostración de que la humildad siempre derrota a la soberbia. Compartan si creen que la justicia divina tiene un plan para todos, incluso para los que han caído tan bajo. La lección que jamás imaginó está a punto de completarse con el acto final de la redención. ¡Ay! Dios mío, la que se armó con la verdad. El pequeño San Cristóbal, la figura de madera que Marcela había arrojado a la basura sin remordimiento, era ahora el ancla de su alma, y la nuera soberbia lo recibió con manos temblorosas, sintiendo el peso de cada lágrima de Remedios que el destino le hacía pagar con creces. Ya no era un objeto de burla, era el testamento de la fe que ella había perdido. La soberbia, mis queridos, es una casa sin cimientos, y cuando el viento de la verdad sopla fuerte, se derrumba. Marcela estaba de rodillas, con el rostro en el polvo, acunando al santo como si fuera un hijo perdido. Y por fin, el orgullo que la había mantenido en pie por años se disolvió en la humedad de la noche. «¿Qué voy a hacer, abuela? Dime qué hago», sollozó Marcela, su voz apenas un hilo roto. «No tengo nada que dar. No sé hacer nada que no sea gastar». Doña Remedios, la abuela ciega cuya visión moral era ahora un faro para todo el pueblo, asintió suavemente. La nuera soberbia, la que nos dejó en la calle, ahora pide dirección. Pues bien, Marcela, la lección que jamás imaginó es esta. Cuando has perdido todo lo que el mundo valora, es cuando estás lista para recibir aquello que Dios te ofrece. Señaló, sin ver, a los carretes de lino italiano que Marcela había traído. Esos hilos que despreciaste son los más fuertes, hija. El destino te los devolvió para que aprendieras a tejer. Yo, con mis ojos ciegos, necesito manos que me ayuden con la luz. Necesito a alguien que sepa distinguir los colores del hilo, que sepa contar las puntadas. Necesito una vista clara para hacer la trama perfecta. Marcela levantó la cabeza. La abuela, la mujer a la que había humillado y desterrado, no le ofrecía caridad, le ofrecía trabajo, y con él la dignidad que el dinero le había quitado. Le ofrecía un camino de redención pavimentado con el mismo arte que ella había tildado de chatarra sentimental. «Emilio y yo estamos tejiendo de nuevo el negocio familiar», continuó Remedios con mindolcintus, una autoridad que no necesitaba gritar. «Pero esta vez lo tejemos sobre la verdad. Si quieres pagar tu deuda moral, Marcela, no me des el santo, que ya es tuyo para que te guíe. Dame tu vista. Ensúciate las manos con la verdad, no con el falso brillo del oro roto». Emilio, que había permanecido mudo, observando el milagro del arrepentimiento, se acercó y colocó una mano áspera en el hombro de Marcela. Ya no había rencor, solo la esperanza dolorosa de que la mujer que amó pudiera salvarse a sí misma. «El camino es largo, Marcela, pero es honesto». Marcela se puso de pie, dejó de ser la figura altanera para convertirse en una aprendiz humilde. Miró los ojos serenos de Remedios, la misma mirada que había intentado evitar toda la noche, y por primera vez vio el amor incondicional que había desechado. «Acepto, abuela», dijo, y esta vez la palabra salió firme. «Enséñame a tejer la verdad». Y fue así, mis queridos, que la justicia divina cerró el círculo. Marcela, la nuera soberbia, no fue exiliada, sino integrada.
Su castigo fue vivir la vida sencilla que había rechazado, aprendiendo a valorar cada puntada y cada hilo de la mano de la abuelita ciega, cuya ceguera le había dado la visión. Ella, la que quería vender lino podrido a precios de oro, terminó contando hebras de lino verdadero para el negocio más honesto del pueblo, usando esos carretes italianos que creyó que eran basura. Su riqueza no se midió en el brazalete roto que yacía olvidado, sino en el conocimiento que adquiría día a día y en la paz que Remedios tejía a su alrededor. El San Cristóbal de Madera se convirtió en su compañero, recordándole que la fe sencilla siempre es el mejor protector de los viajeros perdidos. La lección que jamás imaginó, mi gente, fue que Dios no castiga quitándote el dinero, te castiga dejándote solo con la verdad, y esa verdad, en el humilde puesto de San Cristóbal, tejía una nueva vida. Marcela nunca recuperó su casa de lujo, pero encontró un hogar en el corazón de la familia que había intentado destruir. El destino le había obligado a tejer su propia redención. Ahora, siéntense, mis queridos. Hemos llegado al final de esta profunda enseñanza, pero ayúdenme a llevar esta luz a miles de almas que necesitan saber que el karma siempre es justo y que la humildad siempre triunfa sobre la soberbia. Esta historia de la abuelita ciega y la nuera soberbia ha resonado profundamente. Somos una familia buscando la verdad y necesitamos llegar a 1000 inscritos para seguir compartiendo estas historias de justicia. Compartan si esta lección les ha tocado el alma. Hasta la próxima, y que Dios ilumine el camino de todos, incluso de aquellos que creen que lo tienen todo. Que la trama de su vida sea fuerte y verdadera.